Hola chicos, ¿cómo están? Pues hoy vamos a comercializar utilizando una estrategia basada en el análisis técnico y como ayuda para el análisis técnico vamos a utilizar el indicador RSI. Este indicador nos va a ayudar a ver las zonas de sobreventa, sobrecompra y esta información a su vez nos ayudará en el análisis del mercado. Y vamos paso por paso, ¿ok? Para conectar este indicador vamos a cliquear este botón abajo a la izquierda. Luego aquí se abre la lista de indicadores y vamos a elegir RSI. Todos los ajustes del indicador los dejamos así como están, no vamos a cambiar nada, ¿ok? Aquí, como pueden ver, se puede cambiar el grosor de las líneas y cambiar los colores. Si quieren, pueden elegir el que quieran, pero yo hoy voy a dejarlo así como está, según los ajustes establecidos. Y aquí bajo el gráfico aparece el indicador RSI, que se compone de las líneas horizontales con la nota 70 y 30 aquí a la derecha y la media móvil verde. Y la señal para este indicador es aquel momento cuando, por ejemplo, la media móvil está por encima de la línea horizontal o bajo la línea horizontal con la nota 70. Esto significa que el precio está en la zona de sobrecompra y habrá una reacción en esta zona, o sea que habrá un movimiento al lado opuesto. Respectivamente, en una situación parecida podríamos abrir una posición corta según la tendencia descendente. Y cuando, por ejemplo, la media móvil está en la línea horizontal o bajo la línea horizontal con la cifra 30, entonces esto nos quiere decir que el precio está en la zona de sobreventa y próximamente habrá una reacción de esta zona. O sea, de esta forma nosotros comprendemos que el precio va a cambiar su rumbo y irá al lado opuesto. Entonces aquí nosotros podríamos abrir una posición larga según la tendencia ascendente. Y también, chicos, utilizando este indicador hay que prestar atención a los niveles de soporte y resistencia y vamos a tomar en consideración la situación general en el mercado porque solamente la combinación inteligente del análisis técnico, el uso del indicador nos van a dar buenos resultados. Y claro, chicos, una cosa muy importante en trading es la experiencia y todos estos hechos en conjunto nos darán la oportunidad de ganar. Ok, obligatoriamente vean este video hasta el final porque yo creo que en nuestra comercialización hoy habrá varias situaciones y ustedes podrán ver cómo yo trabajo utilizando este indicador en práctica porque quizá esta forma de trading les guste y ustedes también podrán ganar muy bien con la ayuda de esta estrategia y este indicador. Les recuerdo que para el análisis del mercado utilizo las velas japonesas de 15 segundos y para mí este gráfico es más informativo y las posiciones las voy a abrir de 1 a 5 minutos partiendo de la situación en el mercado. Pues ahora, chicos, les propongo comenzar y encontrar primer punto para entrar. A ver, chicos, aquí les propongo abrir una posición corta por un minuto porque aquí vemos que teníamos un movimiento ascendente segurísimo y luego de una parte de una línea ha cambiado el precio y empezaron a formarse las velas rojas. Y aquí vemos también que arriba tenemos un campo, una zona de resistencia del cual ya el precio ya había bajado varias veces y vemos que en el momento de abrir la posición la media móvil ya partió de la línea horizontal 70 y de la zona de sobrecompra tenemos una reacción y específicamente con este movimiento intentaremos ganar. Yo creo que en esta situación un minuto va a ser suficiente porque últimamente el precio va impulsivamente. Vamos a ver los resultados. Pues chicos,
bastante bien. Como pueden ver, el precio realmente sigue para abajo y es donde ganamos. Nosotros pudimos ganar con este movimiento. Y yo creo que ustedes ya comprenden cómo funciona este indicador y como pueden ver, estas pistas del indicador en combinación con el análisis técnico funcionan bastante bien. Y también les recuerdo que un papel también muy importante desempeña la experiencia que tienen ustedes y esta experiencia se adquiere con el tiempo. Muy buen comienzo, hemos recibido nuestras primeras ganancias, vamos a seguir y vamos a encontrar otro punto de entrada. A ver, aquí vemos que arriba tenemos el nivel de resistencia y vemos también que en el momento actual la tendencia es ascendente, el precio se acerca hacia nuestro nivel y también hacia el nivel todavía hay espacio, ¿verdad? Por eso, si vemos el indicador, la media móvil está en la zona de sobrecompra, lo que significa que con más probabilidad de esta zona ya tendremos una reacción y vemos que en el momento actual el precio ya se acerca al nivel de resistencia y les propongo aquí abrir una posición corta por un minuto. Luego vemos que empezó a formarse la vela roja y con más probabilidad que de esta zona ya tendremos un bajón del precio y tendremos un movimiento de correcciones. Específicamente con este movimiento intentaremos ganar. Espero que esta vez un minuto va a ser suficiente. Y ahora vamos a ver cómo cambia la situación. A ver, chicos, bastante bien. Como pueden ver, el precio realmente bajó del nivel de resistencia y de momento siguen formándose las velas rojas y nosotros pudimos ganar con este movimiento. También el indicador de nuevo ha tenido razón y nos ha dado un muy buen punto para entrar. Como vemos, el análisis técnico y las pistas del indicador funcionaron bien. Ok, aquí vamos a seguir y vamos a por una situación más. A ver, chicos, la próxima posición quiero abrir aquí mismo con este par de divisas, pasando ya un tiempo, porque vemos que aquí tenemos la ruptura del nivel de resistencia y aquí vemos también que en el momento actual la media móvil está en la zona de sobrecompra. Vamos a abrir aquí una posición corta por un minuto, porque con más probabilidad que después de este movimiento tan seguro ascendente y la ruptura del nivel, el precio estará en la zona de corrección y habrá un bajón. Y con este movimiento nosotros intentaremos ganar. Igual como pueden ver, el indicador nos está confirmando nuestro punto de entrada, porque normalmente en unas situaciones así un minuto es bien suficiente. Y ahora vemos que se forma la vela roja, ¿no? Y bien, vamos a ver qué resultados tenemos y mientras estamos esperando los resultados, chicos, me gustaría comunicarles que ustedes pueden contactar conmigo en mi canal cerrado en Telegram. Allá yo doy señales, hablo con mis seguidores, estoy compartiendo las estrategias, publico los anuncios para mis próximos videos, así que pueden unirse allá para estar más informados. Para entrar en este canal en Telegram, pues aquí tienen mi nickname en Telegram. Me escriban por privado indicando la palabra clave que es grupo o escríbanme quiero trabajar contigo y yo les añado a este grupo cerrado, ¿vale? Pero por favor tengan cuidado que el enlace lo pueden tener solamente aquí. No vendo nada, no hay que pagar nada para entrar en mi canal. Por favor que lo tengan en cuenta, ¿vale? Y vamos a ver los resultados de nuestra transacción. Pues perfecto, chicos, como pueden ver, estas situaciones funcionan muy bien. En el momento actual pudimos pronosticar correctamente el próximo movimiento del precio. Primero hemos trabajado y hemos practicado el bajón del nivel de resistencia y luego después de la ruptura del nivel hemos utilizado la misma estrategia. Muy bien, vamos a seguir y vamos a buscar otras situaciones.
Pues chicos, aquí vemos el nivel de resistencia, ¿sí? Y vemos que en el momento actual tenemos la ruptura de este nivel y ya ahora mismo empieza a formarse la vela roja. Entonces aquí es donde vamos a entrar en una posición corta por 1 minuto. Vemos también que el indicador, en la media móvil del indicador está en la zona de sobrecompra, lo que significa que más probable es que tengamos la reversión del precio. Y vemos que en la etapa actual, después de la ruptura del nivel, tenemos un chiquitico apagón y aparecen las velas rojas y como pueden ver, esta situación nos ayuda a nuestra posición anterior, ¿verdad? Probablemente aquí tendremos el movimiento descendente y con este movimiento intentaremos ganar. Vamos a ver los resultados. Perfecto, maravilloso. Como pueden ver, pues esa situación sí que funcionó igual como la situación anterior. Y el indicador de nuevo ha tenido razón y nos ha dado un muy buen punto para entrar. Estas tendencias, como pueden ver, funcionan perfectamente. Y mientras todo sigue así, vamos a seguir nuestro trading. Aquí, chicos, les propongo abrir una posición por 1 minuto corta porque vemos que arriba tenemos el nivel de resistencia y en la etapa actual el precio se ha acercado hacia el nivel. Se formaron las velas impulsivas verdes y es el primer toque de este nivel durante los últimos 40 minutos, lo que quiere decirnos que con más probabilidad de este nivel tendremos el bajón porque no tenemos nada de apretón de este nivel. Como en muchos casos después de que el precio se acerca hacia el nivel, en muchos casos lo que vemos es el bajón. Y vemos que la media móvil de nuestro indicador está en la zona de sobrecompra. Y eso también nos dice que con más probabilidad de esta zona habrá una reacción. El precio va a cambiar su rumbo y irá para abajo. Y con este movimiento nosotros intentaremos ganar. Espero que 1 minuto va a ser suficiente. A ver, chicos, como pueden ver, el precio estuvo en la zona de flat, pero el punto del cierre de nuestra posición estuvo más abajo que nuestro punto de entrada y es donde ganamos. Nosotros pudimos ganar con este movimiento. Y como pueden ver, realmente ahora mismo tenemos el bajón. O sea que nuestro análisis técnico y las pistas del indicador han sido correctas. Vamos a seguir y vamos a encontrar otro punto para entrar. A ver, aquí en esta situación nosotros vamos a abrir una posición larga por 1 minuto porque nosotros vemos que aquí tenemos el nivel de soporte y vemos que hubo una ruptura de este nivel y precio así muy drásticamente bajó y vemos que la media móvil está en la zona de sobreventa y también tenemos el cruce de la media móvil y ahora está yendo para arriba, o sea que de este punto hemos tenido la reversión del precio y vemos que en el momento de apertura de nuestra posición empezaron a formarse las velas verdes. Por eso yo creo que en esta situación, como en mayoría de los casos, después de una segura ruptura del nivel, el precio estará en la zona de corrección y habrá una reversión del precio. Y con este movimiento ascendente intentaremos ganar. Vamos a ver los resultados. Y mientras esperamos los resultados de nuestro cierre de la posición, veo que muchos de ustedes ven mis videos pero no me siguen en YouTube. Por eso yo les invito a suscribirse a mi canal en YouTube y no perder la información y los videos que están a punto de publicarse. No duden en suscribirse a mi canal, activar las notificaciones y utilizar las estrategias que vean en su forma de trading. ¿Ok? Y vamos a por los resultados. Perfecto, chicos, como pueden ver el precio realmente estuvo en la zona de correcciones y hubo una subida del precio y nosotros pudimos pronosticar correctamente el movimiento del precio y el indicador nos ha ayudado mucho.
Vamos a seguir nuestro trading y vamos a encontrar unas situaciones más. A ver, aquí tenemos el nivel de soporte y aquí vemos que el precio se ha acercado hacia el nivel y hemos tenido la ruptura del nivel. Se formaron las velas rojas y aquí vemos también que después de la ruptura el precio paró y tenemos un chiquitico apagón y empiezan a formarse las velas verdes. Es aquí donde vamos a abrir una posición larga por un minuto, porque aquí vemos que la media móvil está en la zona de sobreventa y empieza ya a cambiar su rumbo e ir para arriba. De esta manera nosotros comprendemos que la zona de sobreventa ya ha empezado la reacción y próximamente se espera el movimiento ascendente. Y ustedes ya saben que después de la ruptura del nivel, en mayoría de los casos, el precio está en la zona de correcciones y se hace el cambio del precio al lado opuesto. Específicamente con este movimiento ascendente vamos a intentar ganar. Y en mayoría de los casos, un minuto es suficiente. Ok, a ver los resultados. A ver, chicos, bastante bien. El precio se ralentizó un poquito aquí, pero siguió el movimiento para arriba y es donde ganamos. El precio realmente estuvo en la zona de correcciones una vez más. El indicador nos ayudó a detectar este campo del cual ha cambiado el precio, ¿no? Y vamos a seguir. Bien, amigos, aquí arriba tenemos el nivel de resistencia y vemos que en el momento actual tenemos la ruptura de este nivel y se formó una vela segura verde. Y aquí vemos que la media móvil está en la zona de sobrecompra y empieza a cambiar su rumbo. Entonces es donde vamos a abrir una posición por un minuto corta, porque en el momento actual empiezan a formarse las velas rojas. O sea que nosotros comprendemos que el precio ya empieza a moverse para arriba y con este movimiento de correcciones de nuevo vamos a intentar ganar. Y ustedes ya saben que en mayoría de los casos un minuto es bien suficiente. Bueno, vamos a ver cómo cambia el precio y cómo va a ser nuestro análisis técnico, si es correcto, junto con el indicador. Y chicos, mientras estamos esperando los resultados, me gustaría decirles y recomendarles, mejor dicho así, la plataforma Quotex y Pocket Option como una de las plataformas donde se puede comercializar si todavía no tienen una cuenta registrada con el broker. A mí me encanta, estoy súper segura en que mis fondos están protegidos y estoy segura de que no me lo van a robar ni me pase algo. Así que ustedes también pueden aprovechar la situación, crear una cuenta e inclusive recibir el 50% de bono para su primer depósito. Aprovechenlo y comenten cómo si han podido registrarse y si todo está bien, si les parece bien esta plataforma, porque a mí realmente me encanta. Y vamos a ver nuestra posición. Pues perfecto, chicos, como pueden ver, nosotros realmente tuvimos un bajón y de nuevo hemos podido ganar aquí. Esta situación funciona perfectamente y como pueden ver, el indicador nos indica la zona de sobrecompra o sobreventa. Y de estas zonas, en mayoría de los casos, se hace el cambio del precio al lado opuesto. Y claro que también estamos analizando las situaciones actuales que tenemos en el mercado, en el gráfico, y que saben que en mayoría de los casos funcionan de la misma manera y nos ayudan a pronosticar correctamente el próximo movimiento del precio y ganar con eso. Espero, chicos, que esto les sea comprensible y vamos a seguir y vamos a encontrar una situación más. Aquí, pues aquí arriba tenemos el nivel de resistencia y vemos también que en el momento actual tenemos una tendencia ascendente segura. El precio ya se acerca hacia el nivel de resistencia. Y aquí vemos que la media móvil está en la zona de compra
y esto significa que con más probabilidad de esta zona habrá una reacción, habrá un movimiento al lado opuesto. Por eso aquí les propongo entrar en una posición corta por un minuto, porque específicamente en este momento el precio, sin acercarse hacia el nivel de resistencia, ya empieza a cambiar su rumbo y empiezan a formarse las velas rojas. Es bien probable que próximamente el precio seguirá yendo para abajo y con este movimiento descendente nosotros intentaremos ganar. Como saben, en muchas situaciones el precio está yendo del nivel de soporte o resistencia y en algunas situaciones pasa la reversión sin acercarse hacia este nivel, porque los niveles de soporte y resistencia no son siempre las líneas horizontales bien claras, son unos campos, unas zonas de las cuales empieza la reacción. Perfecto, amigos. Y mientras tanto, nosotros cerramos nuestra posición ganando exitosamente. Realmente el precio estuvo en la zona de flat, pues, y en el momento actual sí que tenemos un chiquitico apagón y el movimiento al lado opuesto. Lo que significa que nuestro análisis técnico y las pistas del indicador nos ayudaron de nuevo. Y mientras tanto, ya en mi depósito tengo más de $4.000, fantástico. Y les propongo abrir una posición más, última, va a ser última por hoy, ¿ok? Vamos a encontrar en el mercado unas situaciones más y vamos a seguir. A ver, amigos, aquí vemos el nivel de soporte y vemos que en el momento actual tenemos la ruptura de este nivel. Se forman las velas rojas y aquí en el momento actual empieza a formarse la vela verde. Vamos a abrir una posición por un minuto, una posición larga y vemos que la media móvil está en la zona de sobreventa y ha cambiado ya el rumbo y va para arriba. Y es así donde comprendemos que se espera el movimiento ascendente y vemos que siguen formándose las velas verdes. Y aquí, en este movimiento de correcciones después de la ruptura de nivel de soporte, vamos a intentar a ganar. Y espero que un minuto aquí va a ser suficiente. Vamos a ver cómo cambia el precio y qué tenemos en el futuro próximo. Perfecto, chicos, maravilloso. Como han podido ver, el precio realmente estuvo en la zona de corrección y tuvimos el cambio del precio para arriba y pudimos pronosticar correctamente y bien el próximo movimiento del precio. Y el indicador nos ha ayudado muchísimo. Y como pueden ver, estas situaciones funcionan muy bien. Yo, mientras tanto, ya tengo más de $7.000 y les propongo terminar con eso. Fijo mis ingresos y me voy del mercado. Según lo que acaban de ver, todas las situaciones hoy en el mercado funcionaron muy bien y se han podido notar algunas situaciones estaban muy parecidas una con la otra. Y esto de nuevo nos muestra el hecho de que todas las situaciones en el mercado de vez en cuando se repiten y con muchas ganas siempre se puede encontrar estas situaciones y ganar con estas situaciones, porque en mayoría de los casos funcionan de la misma manera. Bueno, amigos, yo espero que este video les haya gustado. Han descubierto algo nuevo y lo pueden utilizar en su forma de trading y ya saben cómo funciona este indicador que es RSI. Conecten este indicador e intenten encontrar en el mercado las situaciones parecidas. Intenten trabajar con estas situaciones, practicar con estas situaciones, porque con el paso de tiempo seguramente que podrán con todo y podrán ganar aún más. Muchísimas gracias por su atención. Por hoy sería todo. Por favor, pónganme un me gusta a mi video, no olviden de suscribirse a mi canal en YouTube y también les invito a mi canal cerrado en Telegram. Aquí tienen toda la información, me escriben por privado indicando la palabra clave que es grupo y yo les añado a mi canal. Allá podrán estar al tanto de todas las noticias, videos que publico, los anuncios, las sesiones abiertas comerciales, o sea, de todo.
Así que bienvenidos, gracias por su atención y nos vemos muy pronto en los próximos videos. Hasta luego.